El día de hoy vamos a partir, según la lectura que tuvimos con Benji, vamos a estudiar desde el versículo 12 del capítulo 3 hasta el 25 y el 4.1 que están relacionados en una misma sección. Y me gustaría antes, hermanos, para poner en contexto todo lo que hemos aprendido durante la carta, solamente 3 versículos, un poquito repasar el capítulo 3, para poder entender cómo llegamos al versículo 12 y que la palabra del Señor nos dice ahí, ¿verdad? Vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, para poderlo tener con más claridad. Entonces, si por favor pueden buscar en sus Biblias, Colosenses capítulo 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nuestro hermano Javier la semana pasada hizo una serie de preguntas y no se trataba de hacer una evaluación acerca del conocimiento que tenemos teológico, ¿verdad? Ni de doctrina, sino más bien eran preguntas que nos llevaban a examinarnos a nosotros mismos para reconocer la obra de Cristo en nuestras vidas. Y a mí me parece muy interesante lo que dice este texto, por eso lo retomé, porque dice de una forma muy clara que es el conocimiento de su voluntad aplicados con sabiduría e inteligencia espiritual. Esto es decir, que ese conocimiento debe ser guiado con la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Entonces estamos hablando de un creyente. Es así como podemos comprobar que no se trata solo de saber acerca de Dios y de tener conocimiento incluso doctrinal, sino que son conocimientos más obras de obediencia que vienen de un corazón nuevo en el que habita el Espíritu Santo, porque así ese conocimiento más obras prácticas de un corazón nuevo es igual a una vida que anda diariamente como es digno del Señor, agradándole en todo y produciendo fruto. Entonces ahí empezamos a ver la obra de Cristo, el conocimiento y la dirección de su Espíritu. El segundo texto, hermanos, es en Colosenses, curiosamente, capítulo 2, también versículos 9 y 10. Si gustan buscarlo en sus Biblias, yo estoy compartiendo mis textos en la versión Reina Valera. Dice capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y esto es sumamente importante, hermanos, y por eso el apóstol Pablo lo escribía a los colosenses, porque ellos tenían que aprender de todo lo que les compartía, y en base a este texto, número 1, que Jesús es plenamente Dios en su forma humana. Otra cosa que podemos aprender de este texto es que nosotros estamos completos en Él. Su obra en la cruz es suficiente para hacernos salvos, para darnos una vida nueva y para recibir su Santo Espíritu y con Él el poder para que nos transforme día a día. Y por último añade que Él es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, nuestro Señor Jesús es el Dios todopoderoso y en Él estamos completos y no hay nada más que se pueda añadir a su obra. Amén, hermanos. El tercer texto, hermanos, ya está en nuestro capítulo número 3 y ya empieza a llevarnos hacia las acciones. Ya repasamos la obra que hizo Cristo, cómo opera nuestra vida y vamos a las acciones. Colosenses capítulo 3, 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que si resucitamos con Él, si esta obra es verdadera en nosotros y la podemos reconocer, nosotros tenemos, hermanos, que poner nuestros ojos, como dice, en las cosas de arriba, en el reino eterno de Dios, ¿verdad? Con la certeza y la plena seguridad que nuestra vida ya no corresponde a este mundo. Nuestra vida está con Cristo. Así que pues sea toda la gloria y majestad a nuestro Señor que está en ese sitio con su Padre, ¿verdad? Y brevemente repasar también en el capítulo 3 cómo nos va guiando hacia el versículo 12.
porque dice ahí en nuestro pasaje, dice en el versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y si se dan cuenta, hermanos, esto es muy interesante, son pecados que tienen que ver hacia nosotros, de nuestra carne. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sabemos que el único que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas, pues es el Señor, ¿verdad? Entonces, todos estos pecados que tienen que ver con nuestra carne, hermanos, si no los hacemos morir, pues están usurpando el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesús. El versículo 8 nos habla de los pecados que son hacia afuera, los que cometemos hacia otras personas. Entonces dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Porque si nosotros vivimos con esas cosas aún, hermanos, pues entramos en conflictos, ¿verdad? Y la amargura, la aflicción, la inconformidad nos roban la preciosa paz que nosotros debemos tener en nuestro Señor Jesús. Y el versículo 9 y 10 ya nos dejan cerquita de nuestro versículo, ¿verdad? De hoy. Dice el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Dice revestido del nuevo. Y el 9 decía, despojado del viejo hombre con sus hechos. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual se renueva la imagen del que lo creó. Entonces, aquí podemos ver los contrastes, ¿verdad? De que a nuestro viejo hombre, con sus hechos, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo morir y dejar las prácticas de él. Y ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Tomar el nuevo y revestirnos de él y empezar a practicar lo que vamos a ver todo a continuación hacia adelante. Y no quiero dejar de tocar el versículo 11 porque es muy significativo y por algo el Señor lo puso ahí. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos, ¿verdad? Entonces es muy importante recordar que para Dios no hay distinción. Él ofrece su salvación sin importar la nacionalidad, posición social, nivel de estudios, estatus económico. Todos necesitamos a Cristo y Él es todo lo que necesitamos para ser salvos. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros tomamos y nos ponemos el vestido que Dios creó para nosotros, hecho a la semejanza de su Hijo, Él nos va transformando y nos mantiene en perfecta comunión cuando nos vestimos de Él, porque a pesar de las diferencias que hay entre nosotros, de todo lo que menciona este texto, nosotros tenemos una identidad en nuestro Señor Jesucristo y Él es todo para nosotros. Amén, hermanos. Bien, vamos entonces de lleno. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Entonces, habiendo repasado todo esto, hermanos, nosotros ya sabemos que somos santos y amados por la obra de Cristo, por medio de la fe. Así es que tajantemente dice vestidos pues, lo cual implica una acción de nuestra parte. No es una cuestión solamente de saberlo, sino de obedecer. Vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, es lo que hacemos cada día y que se ve reflejado en dónde, hermanos, en la forma como vivimos, ¿verdad? Nos relacionan con Cristo por cómo vivimos y, ¿sabe? También distingue entre los que son y los que no son de Él, ¿verdad? Entonces, ¿batería? Perdón, hermanos, por olvidar. Gracias, Javier, perdón. Entonces, vestirnos de Cristo es lo que nos va a distinguir, ¿verdad? Cuando somos de Él y de las personas que tal vez simpatizan, se dicen cristianos, van a una iglesia, pero que no reflejan a Cristo en sus vidas. Entonces, esto tiene que ver, hermanos, y quiero reiterarlo, con la idea de despojarnos de lo que éramos con nuestro viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y un simple ejemplo, hermanos, que se me ocurrió. Cuando a ti te invitan a si hay
fiestas que son muy bonitas y muy planeadas y que se invierte mucho dinero normalmente, ¿qué son? Las bodas, ¿sí? ¿No? Normalmente. Entonces, 15 años dice eso. Entonces, cuando se te invitan a una fiesta así, hermano, pues definitivamente tú qué vas a hacer el día del evento, llegada la hora, normalmente son en la noche, pues te vas a cambiar, te vas a peinar, las mujeres se van a maquillar, se van a poner sus uñas postizas, las pestañas y todo lo necesario para ir muy hermosas a la fiesta, ¿verdad? Y cada persona se va a arreglar de distinta forma, pero lo que sí casi estoy seguro, hermanos, y 100% seguro, es que ninguna persona va a tomar su vestido y su traje y se lo va a poner sobre la misma ropa que tenía puesta desde que empezó el día, ¿verdad? Porque está sucia, está arrugada y pues simplemente pues no tiene ningún sentido que tú te pongas tu vestido de fiesta sobre la ropa vieja, ¿verdad? Entonces así es, hermano. Si Cristo ya preparó y hizo toda la obra para que nosotros seamos una nueva creación, tenemos que dejar todo lo viejo para vestir lo nuevo. Entonces, ¿cómo es el vestido de Dios? Nosotros, hermanos, tenemos que saber y entender con mucha conciencia que lo que reflejamos con nuestras vidas puede ser de mucha bendición para las personas que no conocen de Cristo. Tú puedes presentar a Cristo solamente con tus acciones, sin hablar. Y repasemos lo que dice el texto en el versículo 13, por favor. Ahí de Colosenses 3 dice, versículo 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y así como se habló de que debemos de quitar todo lo viejo de nosotros, hermanos, nuestro hermano la semana pasada compartió un versículo muy, muy interesante que habla de la obra del Señor. ¿Cómo obró el Señor para que esto fuera posible, de que nosotros fuéramos despojados? Está en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, dice, okay. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Así es que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo y fue destruido. Entonces, si nosotros seguimos leyendo hoy en Romanos capítulo 6, hermanos, vamos a encontrar a partir del versículo 10 un texto que nos lleva al siguiente paso. Ya nos dijo que nuestro viejo hombre fue crucificado, ahora podemos leer, si me acompañan, Romanos capítulo 6, versículo 10 al 14. Dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así es que, hermanos, el Señor muere para que nuestro viejo hombre sea muerto juntamente con Él, y por nuestra unión con Cristo, cuando Él resucita, nosotros resucitamos, hechos a una nueva imagen, a un nuevo hombre, a la imagen de Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que dice ahí, que debemos presentar diariamente a Cristo en nuestra vida. Y entonces aquí me gustaría hacerles una pregunta y una reflexión acerca de lo que leímos en este pasaje, hermanos. Y de verdad, piénsalo. No, cuando llegues a tu casa, síguelo meditando y recuerda. ¿Alguna vez cuando mostraste compasión hacia alguien y esa persona fue bendecida por tus acciones? Hecho. Cuando fuiste bondadoso con alguien y ese alguien vio algo extraordinario en ti. Cuando fuiste humilde y pediste perdón sincero y la persona
eh, que te perdonó, fue restaurada y tuvo alivio en su alma. ¿Alguna ocasión que impactaste la vida de otras personas con buen carácter, con gentileza, y que tu amabilidad destacó de tal manera que pensaron, este ha de ser cristiano? ¿Qué les ha pasado alguna vez? O dicen otra cosa. Dice, cuando fuiste atacado, injuriado, perseguido, criticado injustamente y respondiste con paciencia, con dominio propio, y la otra parte no tuvo más opción que dejar hacerlo. Y después, cuando ve tu respuesta tranquila, paciente, pues simplemente deja de atacarte porque ve que no va a haber respuesta. Estás mostrando el Cristo en tu vida, ¿verdad? Entonces, si tú puedes recordar cosas así en tu vida, hermano, gloria a Dios, porque entonces estás tomando el vestido de Cristo y lo estás haciendo notar en tu vida. Pero también pasa al contrario, ¿no? Aquellas veces en que nuestras acciones han sido de tropiezo para otras personas y que tal vez los han alejado de Cristo, o tal vez alguna vez hiciste algo que mejor preferiste omitir que vas a una iglesia cristiana, ¿verdad? Porque tú puedes reconocer que es tan vergonzoso y malo lo que hiciste que dices, híjole, ojalá que no relacionen que soy cristiano. Entonces en eso consiste el vestido del Señor, de vestidos de santos y amados. Con estas acciones vamos a hacer visible a Cristo. Y bueno, si estar vestidos contrasta, hermanos, a partir del versículo 13, vamos más adelante, ¿verdad? Dice el versículo 13, para que lo leamos en nuestras Biblias. Soportando unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ¿cómo dice el texto, hermano? Dice que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también. Así también tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, no hay duda, ¿verdad?, de cómo tenemos que comportarnos hacia los demás. Y yo estoy seguro que este texto muchos de nosotros lo conocemos, pero es bueno que lo repasemos, ¿verdad? Porque a veces con el paso del tiempo y con la edad uno empieza a tener falta de memoria. Así es que no es que uno no quiera obedecer, sino que se olvida, ¿verdad? Pero es así, hermanos. Tenemos que nosotros saber lo que hace y lo que nos pide el Señor. Y me gustaría que fuéramos a un texto en Marcos, si lo buscan en sus Biblias, Marcos capítulo 11. Versículos 25 y 26, donde el Señor Jesús enseña acerca del perdón. Marcos 11, capítulo 11, versículos 25 y 26, y dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos. Un texto más, Mateo, capítulo 6, versículos 12 al 15. Se los leo, hermanos. Y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así es que aquí el mensaje es muy claro, la voluntad del Señor, hermano, siempre que tú vas a orar, antes que vayas a pedirle cualquier cosa al Señor, ¿qué tienes que recordar? Si tienes algo en tu corazón contra alguien, si te estás guardando algún rencor, entonces lo primero que tienes que orar, hacer en tu oración, es orar y decirle al Señor, perdóname por tener ira y por tener enojo en mi corazón y quiero perdonar a la persona que me ofendió y hacerle bien. Entonces, hermanos, si nosotros hacemos esto, ¿qué va a pasar? Que nuestras oraciones van a ser escuchadas, ¿verdad? Porque el Señor dejó ahí esa cláusula, esa cláusula muy clara. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Pero nosotros tenemos que perdonar primeramente
Y sabemos, hermanos, que esto es una oración conforme a su voluntad, ¿verdad? Porque si yo le pido un carro, una casa al Señor, pues no porque yo se lo pida en oración, el Señor lo va a dar. El Señor tiene un propósito en todas las cosas. Y lo primero que nos pide en la oración está íntimamente y completamente ligado, es que siempre que oremos, y siempre, casi siempre, hermanos, cuando oramos, pedimos. Entonces, perdonemos, ¿verdad? En nuestro corazón. Pero el Señor no solamente nos enseñó acerca de la oración como a través de un sermón, el Señor nos enseñó a perdonar y a soportar hasta la muerte como Él lo hizo. Y podemos buscar en sus Biblias, hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 23. Primera de Pedro 2, versículos 20 al 23. Dice así: Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si hacéis lo bueno, sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Así es que, hermanos, el Señor no solamente enseña con palabras, sino con su ejemplo. En estos imperativos de soportar y perdonar, el Señor lo hizo hasta la muerte. Y es mucha información la de la enseñanza de hoy, hermanos. Hice algunas anotaciones muy interesantes del texto en griego y cuál es su significado, porque se puede profundizar un poquito más. Pero la palabra dejando atrás es del griego hipulimpano, que es ir dejando una marca, una huella. Y la palabra upogramos significa literalmente una línea para copiar. Y no sé si ustedes saben o conocen de unos artefactos que la gente primitiva del siglo pasado utilizaba para hacer calcas de letras. Estoy hablando de unas cosas que se usaban como en 1980, 1990, que le llamaban Gioser, que tenía letras, figuras, y tú la ponías sobre una hoja y sobre ella calcabas literalmente la forma sobre el papel que venía en la huella. Y eso es lo que hace alusión el texto, que el Señor nos dejó una marca para que nosotros idénticamente lo hagamos así. Y bueno, dice que también para que sigamos sus pasos, y hace alusión a cuando la gente camina en la arena y va dejando huellas, ¿verdad? Y tú vas caminando atrás de esa persona y vas poniendo tus pies exactamente donde pisó quien va delante de ti. A eso se refiere. De esa manera, hermanos, tenemos que soportar y tenemos que perdonar unos a otros. Y bueno, si continúa el texto, hermanos, ahí por favor en Colosenses, versículo 14 de nuestro capítulo 3. Y dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y el siguiente: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces dice que nos vistamos nuevamente, la palabra vestido. Ahora dice que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Y de cuál amor estará hablando el Señor? ¿De ese amor romántico que vemos en las películas o en las series? La verdad, hermanos, hay películas que tienen mensajes muy bonitos de amor, ¿verdad? De relaciones entre padres e hijos, parejas, amigos. Pero nosotros sabemos que solo Dios es amor. Y que si Cristo no está presente, no existe una relación de amor. Porque solo Él es amor. Por tanto, dice, el vestirnos de amor, hermanos, inicia cuando creemos con fe en la obra de Cristo. Él pone primero su amor en nosotros cuando éramos pecadores y dignos de condenación. El Señor muere y clava en la cruz el acta de nuestros pecados. ¿Y qué pone sobre nosotros también? Su justicia. Y nos lleva a tener paz con su Padre. Nos pasa de muerte a vida
y hace morir nuestro viejo hombre con sus hechos, y por su resurrección nos hace nacer de nuevo. Y por tanto, nosotros somos una nueva criatura en Él, una criatura libre del poder, del dominio del pecado, para transformar nuestra vida con poder, mientras día a día nos vestimos con el amor con que Él nos amó, porque solo su amor puede hacer posible que podamos relacionarnos unos con otros en paz, dando lugar a la unidad perfecta, ¿verdad? Entonces, así, hermanos, nosotros vestidos de misericordia, de bondad, de humildad, de gentileza, de paciencia, aun con nuestros defectos y todavía los rastros del viejo hombre, estamos preparados para tener paz y soportarnos y perdonarnos unos a otros como Cristo lo hace. La paz de Dios gobernando en nuestros corazones, dice ahí nuestro texto. La paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Refiero, hermanos, el texto en 1 Corintios capítulo 12, cuando habla de los miembros del cuerpo, que todos pertenecemos a un cuerpo. Y dice, 1 Corintios 12, versículos 25 y 27, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros, cada uno en particular. Entonces fuimos llamados a tener paz, fuimos llamados a tener una unidad en un solo cuerpo, a través del vínculo del amor que es en Cristo, hermanos. Y estar aquí nosotros juntos procurándonos el bien unos a otros, no nomás el día que nos reunimos, sino durante la semana, pues es una gran bendición. Solo es posible por medio del círculo virtuoso de amor y de paz, que lo hace posible nuestra cabeza de este cuerpo, que es nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Siguiente texto, hermanos. Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, así como es importante tener y tomar la decisión de vestirnos como santos y amados de Cristo, también tenemos la instrucción, hermanos, de llenarnos en abundancia de la palabra del Señor. Porque así como somos llenos de Él, de su palabra, tenemos su instrucción y tenemos su espíritu que nos guía, ¿verdad? ¿Y cómo lo podemos hacer? Leyendo, memorizando, estudiando, meditando. Es como nosotros vamos adquiriendo más conocimiento. Pero, ¿saben, hermanos? Hay una similitud muy interesante entre este texto de Colosenses 3:16 con Efesios 5:18 al 19. No lo busquen, yo se los leo. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta, hermanos? El texto es idéntico, el propósito apunta hacia el mismo lugar, pero en uno se menciona que quien debe morar en nosotros con abundancia es la palabra de Dios, y en el otro dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Y ese Espíritu Santo dónde está? Morando en nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver la perfecta armonía del poder de Dios y la instrucción obrando juntamente en nuestras vidas. Y saben, hermanos, cuando nos reunimos cada domingo para rendir adoración a nuestro Dios, lo hacemos por la guía de su Espíritu y el conocimiento de su palabra. ¿Para hacerlo cómo? Conforme a su voluntad. Cuando somos enseñados, hermanos, cuando somos instruidos cada domingo, ¿cómo lo hacemos? La persona que se para aquí lo hace con sus propios pensamientos, con su propia meditación de bien del mal, con su propia sabiduría humana. No, hermanos, abrimos la palabra de Dios y es lo que compartimos. Así también cuando cantamos, las letras, las afirmaciones de los cantos que hacemos, ¿de dónde están sustraídos? También de la palabra, ¿verdad? Entonces en eso se cumple, hermanos, que cuando nos reunimos
lo hacemos con la dirección, con la obra y con la guía de su Espíritu y de su palabra. Y nosotros también, asimismo, podemos agradecer a Dios porque entre nosotros, hermanos, nos podemos alentar con promesas bíblicas a confiar en Dios. Y pasamos al versículo 17, porque están relacionados. Después de hablar de que debe morar en abundancia la palabra, lo que tenemos que hacer día a día, y dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él. Así es que, hermanos, podemos agradecer y de verdad es muy hermoso ver lo que Dios ha hecho a través de esta iglesia, ¿verdad? Cómo Dios fue uniendo voluntades y corazones de sus hijos, de hombres y mujeres que se reunieron para iniciar una iglesia, ¿verdad? Y llegamos más familias y ahora somos miembros de un pequeño cuerpo en donde somos edificados y también, hermanos, somos bendición. Dice la palabra que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ¿quién está en medio? Señor, ¿verdad? Y dice que el Señor envía bendición en donde están sus hijos y nosotros, hermanos, con nuestras acciones somos bendición unos a otros, ¿verdad? Entonces, ¿hacia dónde apunta, hermano? Lo siguiente. Independientemente de cómo nos gozamos y cómo disfrutamos el estar reunidos aquí, 2, 3 horas, a veces 8, ¿verdad? Cuando nos quedamos a comer, se hace muy largo. Pero todo lo que vamos recibiéndonos, vamos recibiendo, va encaminado hacia lo que dice este texto, que todo lo que hagamos sea en el nombre de nuestro Señor Jesús y salir, ¿verdad?, de este lugar instruidos, exhortados, animados, edificados, con nuestra mirada puesta en Cristo y que podamos salir a este mundo, hermanos, y ser de bendición para otros. Así es que hasta aquí tomar esto, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor. Así es que viene lo siguiente, hermanos. Todas las aplicaciones del 12, del versículo 12 al 16, para hacerlo en el nombre del Señor y llevarlos a la práctica a todo lo que viene a partir del versículo 18. Instrucciones para la nueva vida. El primer contexto mencionado, si ustedes se dan cuenta, son casadas, maridos, hijos, padres. ¿De quién está hablando? De la familia, ¿verdad? Porque es aquí donde inicia todo, hermanos. Nosotros somos miembros de un pequeño cuerpo y si nosotros nos despojamos de nuestro viejo hombre y nos vestimos del nuevo, nuestro hogar, ¿cómo va a ser? Bendecido, ¿verdad? Y el apóstol Pablo empieza con las ordenanzas a cada grupo y comienza con las casadas. Por algo el Señor instruyó al apóstol Pablo, hermano, a empezar con las casadas. Así que, hermano. Dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esto es, como corresponde, como es apropiada a una mujer que tiene su corazón dispuesto para honrar al Señor con su vida. Y es primero establecer, hermanos, que la Biblia no hace distinción en importancia, en su amor entre hombre y mujer. Ninguno es superior a otro. Simplemente es una cuestión de orden, ¿verdad? Un orden necesario para que todo funcione conforme a los propósitos de Dios. Delante de Dios, un hombre y una mujer son igualmente amados, igualmente apreciados, igualmente valorados. Así es que no caigamos en el engaño de que la Biblia es un libro misógino, es un libro machista. Absolutamente no. Somos exactamente igual hombres y mujeres delante de Dios. Pero bueno, volviendo al rol, es necesario establecer un orden y a las esposas les conviene sujetarse a la autoridad de sus esposos. Y hermanas, por eso el Señor primero habló de perdonar,
de soportar, de ser pacientes, de ser misericordiosas y gentiles y mansas, porque su precioso gordo que está sentado junto a usted es un pecador. Aunque usted no lo crea, hermana, es un pecador. Busquemos, hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Muy hermoso este texto. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Dice, de la misma manera ustedes esposas, perdón, lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Dice, de la misma manera ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia de la palabra de Dios, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar su vida pura y la conducta casta y respetuosa de ustedes. No se interesen por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. Amén, hermanos. Pueden comprar en Temu, hermanas, es muy barato. En cambio, dice, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. Así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad, ellas confiaban en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Y dice la tradición, hermanas, que cuando Abraham llegaba, Sara le daba un masajito en sus pies. ¿Esto no quedó en la Biblia, hermanas? A mí me dicen Señor, pero creo que es por las canas, hermanos. Ustedes, hermanas, entonces son hijas de ella cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer, ¿verdad? Entonces, hermanitas, de verdad, hermanas, usted puede intentarlo con todas sus fuerzas, hacer cambiar a su marido, con reclamos, con reproches, con registros históricos, chantaje y cualquier tipo de artimaña y estrategia que puede ser peligrosa, que puede llevar a destruir su matrimonio. O puede hacer lo que le enseña el Señor en este pasaje, aceptar la autoridad que Dios estableció para usted con profundo amor y obediencia y comprobar el poder de Dios aplicando los versículos 12 y 13 y dejar que Dios solo use su vida, tierna, bondadosa, humilde, gentil, paciente, pura, respetuosa, aplicando paciencia, soportando y perdonando para que Dios cambie el corazón de su marido. ¿Qué va a hacer, hermana? Por eso es tan importante la instrucción, ¿verdad? De que nuestros hijos puedan llegar y unir su vida con otro creyente, porque entonces las cosas serán más fáciles cuando se comparte la misma fe, cuando se comparte los mismos principios, cuando se comparte el mismo Dios y el mismo Espíritu, porque el matrimonio, hermanos, puede llegar a ser muy difícil, aún con Cristo. Imagínense sin Cristo, ¿verdad? Yo siempre les enseñé a mis hijos que hay dos decisiones que son las más importantes de la vida. Nuestra decisión de aceptar a Cristo cuando escuchamos el mensaje de salvación y elegir perfectamente con quién se van a casar, ¿verdad? Porque esas dos decisiones creo que son las que marcan completamente toda nuestra vida aquí en la tierra. Maridos, la verdad me lo iba a saltar, hermanos, porque no hay muchas instrucciones. No, hermana, no es broma, de verdad. Lo que sucede aquí es algo muy curioso. Es como cuando tú tomas la ficha técnica de de dos productos, ¿no? Y son tan similares, pero a la verdad hay una diferencia en la que solamente te dicen, este es igual a este más estas cosas, ¿no? Solamente te apuntan las diferencias. Entonces es así, hermanas, como el Señor hizo aquí en su palabra. Vean por favor, también ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Sigo leyendo en Nueva Versión Internacional. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. De la misma manera, o sea, todo lo que se instruyó a las esposas, de la misma manera esposos, pero tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil
pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe sus oraciones. Otro texto, hermanos, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así es que es muy fácil leer lo que nos corresponde, hermanos, quitando el rol que tenemos como autoridad, que debemos de liderar nuestro hogar, liderar a nuestra esposa, a nuestros hijos, y saber que nosotros como varones somos los que vamos a presentar cuenta delante de Dios por nuestra familia. También tú y yo tenemos que ser sumisos a nuestra esposa. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Y qué es esto de la sumisión? Que tu vida está al servicio de tu esposa. Entonces, hermano, tú tienes que fomentar la comunicación. Esto es escucharla y hablar. Escucharla y hablar con ella. Para que puedas, dice ahí, tratarla con entendimiento, tratarla con delicadeza, como a una pieza frágil y hermosa, no siendo ásperos, como un vaso frágil. No todas son tan frágiles, pero en su interior todas lo son. Y atender todas sus necesidades espirituales, físicas y materiales. Y simplemente, hermanos, el texto que leímos ahí en Efesios 5. Ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo lo hizo? Solo este texto. No, no nos carguen todo lo demás, hermanos. Solamente este mandamiento que nos da el Señor implica que nosotros vamos por delante de ellas como responsables, como protectores, como proveedores. Que seamos capaces de entender el propósito de Dios en nuestro rol como esposos, hermanos, para que podamos liderar y guiar a nuestra familia conforme a la voluntad de Dios. Hijos, obedeced a vuestros padres no dice casi, ¿verdad? Dice en todo, porque esto agrada ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Entonces el texto no deja lugar a muchas dudas. Aquí ahorita no están nuestros hijos más pequeñitos, ¿verdad? Están en su escuelita dominical, pero si tú eres un adolescente, si tú eres un joven que ya es mayor de edad o tienes aún más edad y aún vives con tus padres, en el seno de tu hogar donde está papá y o mamá, la instrucción del Señor es que hagas, que los obedezcas en todo, ¿verdad? Y el libro de Proverbios abunda en muchas recomendaciones acerca de lo que los hijos deben hacer con sus padres, escucharlos, obedecerlos, honrarlos. Y así como el mandamiento hacia las esposas fue sujetarse a la autoridad, sin importar la situación o dignidad espiritual del esposo, así también es para los hijos, ¿verdad? Es que solo si mi papá no se equivoca, si mi papá es perfecto, ¿no? Eso no va a suceder. Los papás somos imperfectos y nos equivocamos. Pero si estamos instruyendo con la palabra de Dios, el deber de los hijos es obedecer, ¿verdad? Entonces, salvo aquellas excepciones, porque el mandato de obedecer y sujetarnos a las autoridades, hermanos, ¿para quién es? Para todos, ¿verdad? Entonces, salvo las excepciones en las que cualquier autoridad nos llame a deshonrar a Dios, obviamente no debemos hacerlo, ¿verdad? Pero si no es así, el orden establecido por Dios lleva un orden jerárquico y todos debemos seguirlo. Así es que, hijos, obedezcamos, ¿verdad? También yo como adulto hablo. Honremos a nuestros padres, cuidémoslos, y más si son adultos mayores. No hay nada más triste que
Nada más triste que un padre que es abandonado en su vejez. Cuando tiene hijos que se hagan cargo de él. Cuidemos a nuestros papás. Y no seamos carga para ellos. A veces no solamente no les ayudamos, los afligimos con el desorden de nuestra vida, con nuestros problemas familiares o económicos. Honremos a nuestros papás. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Hermanos, ya me alargué muchísimo, discúlpenme. Esta es la primera instrucción fuera del seno familiar, ¿verdad? Incluye básicamente a todos los que tenemos un empleo, especialmente si tienes una relación laboral. Quien te provee el empleo es tu jefe directo, o cuando es una empresa grande, aquel a quien le tienes que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces tu trabajo, hermano, hazlo para honrar al Señor. Esto abarca desde que seas excelente, en que des lo mejor en tu trabajo, hasta que seas plenamente íntegro y recto, para que tú des testimonio, como lo hemos repetido muchas veces, que Cristo vive en ti. Tus jefes o tus compañeros de trabajo pueden llegar a los pies de Cristo cuando ven que el trabajo para ti solamente es una grande bendición, pero solo es un medio para sustentarte. No debemos poner el trabajo sobre todas las cosas, hermanos. No es un tema para nada menor, porque a veces cometemos el error de poner el trabajo por encima de nuestra familia, de nuestros hijos, de Dios. Y eso es un gran error, ¿verdad? A veces también por las presiones del trabajo podemos llegar a participar de prácticas inapropiadas y no legales por la exigencia de jefes o una empresa que no se conduce con los valores de Dios, sino con las de este mundo, ¿verdad? El Señor promete que nos va a sustentar siempre, así es que no temas perder tu trabajo por hacer lo que es justo delante de Dios. Así que, hermanos, tu trabajo pensando en agradar a Dios. La última advertencia que viene ahí es que dice que el Señor va a dar recompensa, más allá de que si tu jefe o no valora lo que tú haces, el Señor lo va a recompensar, pero también es una advertencia porque dice que si tú haces lo malo, aunque tu jefe sea la persona más impía del mundo, eso no te da lugar para que tú te aproveches de eso, ¿verdad? Si tú haces lo mal, tú por ser hijo de Dios, el Señor también te va a disciplinar. Vamos, para los que hemos tenido la oportunidad y la bendición de generar empleo bajo una relación laboral, de verdad, hermanos, es un gran desafío. ¿Alguien de aquí ha tenido empleados? Levanta su mano. Hoy muy poquitos. Es un desafío, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, tenemos la instrucción de la palabra para saber cómo conducirnos con todas las personas, ¿verdad? Esto los abarca a ellos. Si tú tienes empleado, hermano, o si algún día los llegas a tener, entiende que Dios te puede juzgar por cómo los tratas a ellos, ¿verdad? Y no desde tu posición como jefe, como empleador, sino porque eres hijo de Dios. Entonces, si llegas a tener empleados algún día o si ya los tienes, busca cómo ser de mayor bendición para ellos. Más allá del trabajo que les puedes dar, trátalos con justicia, trátalos con respeto, con dignidad, ayúdalos a superarse, porque si ellos se superan, hay un beneficio mutuo, ¿verdad? Reconoce sus capacidades, hazlas crecer y a las que a ti te falten como jefe, también reconócelas. Sé humilde y deja que ellos se desarrollen y tú haz tu lado para no estorbar. A veces ser engreídos y soberbios no nos deja ser ayudados por otros que tienen mejores capacidades. Pero sobre todo hay que hablarles de Cristo. Pero háblales, hermano, sin palabras. Así te van a escuchar mejor. Deja que el Señor haga su obra por medio de ti. Así que, hermano, hermana, si eres esposa, esposo, hijo, padre,
siervo o amo, haz un repaso en la historia de tu vida y asegúrate de reconocer que eres hijo de Dios, que la gente puede ver a Cristo en ti, que no es algo que solamente está en tu mente y que vienes a la iglesia y que lo has aprendido, sino que realmente día a día lo puedes ver, lo puedes practicar y puedes hacerlo ver. Recuerda que es eso, no se trata de conocimiento y de información. El conocimiento de su voluntad debe ser visible cuando vives día a día como es digno del Señor. La obra de Cristo es completa. Él murió en la cruz para hacer morir tu vieja naturaleza de pecado y resucitó venciendo la muerte para darnos nueva vida en nuestra unión con Cristo, libre del pecado y de la condenación, por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Asegúrate de reconocer su obra en tu propia vida. Si has resucitado con Cristo, pon tu mente, tu alma y tu corazón ¿en dónde? En las cosas de arriba. Mira hacia la eternidad, en donde está nuestra vida escondida con Cristo, y con voluntad firme, con el poder del Señor por el Espíritu que mora en nosotros. Vístete como hijo de Dios, santo y amado. Solo así podrás tener la certeza de tu salvación cuando Cristo es clara y plenamente visible en tu forma de vivir. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar unidos perfectamente en el vínculo del amor, a la paz que tú nos llamaste, con un mismo espíritu, Señor, en un mismo cuerpo donde tú eres la cabeza. Gracias por la obra que nos has permitido recordar que tú hiciste en nosotros, por todo el libro de Colosenses, Señor, y que nos lleva y nos muestra y nos ordena que debemos demostrar a Cristo en nuestra vida. Y esto debe ser algo que nosotros debemos tener seguro, Señor. Ayúdanos a explorar en lo más profundo de nuestro corazón para tener la plena seguridad de que tú habitas en nosotros, Padre, de que somos tus hijos, que hemos nacido de nuevo, lo cual lo vamos a ver cuando tenemos victoria sobre el pecado, Señor, porque tú venciste la muerte. Ayúdanos, Señor, si somos realmente tus hijos, a mostrar a tu Hijo Jesucristo en nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mis hermanos, Señor, que nos animemos y nos estimulemos mutuamente a honrarte y a servirte. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pido. Amén.